continuando con esta clase número 1 de la gestión productiva y tecnología del sector. Vamos a detenernos en uno de los productos principales utilizados en la industria de la madera, que son los tableros. Podemos diferenciar 5 tipos de tableros distintos, se producen en formas diferentes y de composiciones diferentes. Tableros de fibras, también conocidos como MDF, tableros de partícula, que son los aglomerados, tableros orientados, conocidos como OSB, los tableros compensados o contrachapados y por último los tableros alistonados. Comenzamos con los tableros de fibras, popularmente conocidos como MDF, que son tableros hechos de fibras de maderas prensadas y encoladas en caliente, en donde podemos diferenciar tres tipos de densidades diferentes. El conocido como MDF, que significa Medium Density Fiber, está hecho con adhesivo ureico y tiene una densidad de entre unos 500 a 800 kilos por metro cúbico. Otro de los tableros de este tipo son los HDF o High Density Fiber, hechos con adhesivos ureicos o fenólicos de mayor densidad, entre los 800 y los 1200 metros cúbicos, y los DDF, Density Fiber Phenolic, hechos con adhesivo tipo fenólico, que son resistentes al agua, a la humedad, y con densidades mayores a 800 kilos por metro cúbico. En general, los tableros de fibra son popularmente utilizados para la producción de muebles. Se los recubre luego con melamina o algún tipo de otro recubrimiento, muy conocidos en los muebles planos, muebles de cocina, muebles de dormitorio, muebles de oficina, etc. Las medidas más comunes utilizadas son la medida estándar internacional, que son el 4 por 8 pies, 1,22 por 2,44 metros, en distintos espesores desde 6 milímetros en adelante o inclusive menos, hasta 25 milímetros. Después seguimos con los tableros de partículas, popularmente conocidos como aglomerados, que son tableros hechos de partículas de madera un poco de mayor granulometría, también prensados, con adhesivos fenólicos o ureicos, con densidad de entre 600 a 700 kilos por metro cúbico y muy utilizados en la industria de muebles. También se utilizan con recubrimientos de melaminas, fórmicas. Bueno, las fórmicas ya no se utilizan más casi, pero antiguamente se utilizaban las fórmicas. Hoy en día mayormente son recubiertos con melaminas. Otro tipo de tableros utilizado en la industria de la madera es el tablero denominado OSB, que en inglés significa Oriented Strand Board, que son tableros hechos de partículas o hebras alargadas, finas y largas, y todas orientadas. Están unidas mediante prensado y encolado con colas resistentes a la humedad, como por ejemplo colas fenólicas, con densidades de aproximadamente 650 kilos por metros cúbicos. Medidas estándares también, estándares internacionales en 1,22 por 2,44, espesores que van de 8 a 19 milímetros, y son utilizados principalmente en la construcción de vivienda. De hecho, estos tableros nacen en Estados Unidos para sustituir al tablero fenólico en la construcción de vivienda. Se usan en los revestimientos como material rigidizante de las casas, de la estructura de las casas, y como pisos. El tablero que le sigue son los tableros compensados o contrachapados, también conocidos como tableros fenólicos, tableros ureicos. Son tableros que están hechos de láminas debobinadas, prensadas con las vetas cruzadas entre sí, para justamente compensar las tensiones de la madera y producir un producto estable. Están hechos con láminas de espesores de entre 1 y 6 milímetros, prensadas en caliente, con la veta cruzada y con colas ureica y fenólicas, de acuerdo al uso que se le va a dar. Las colas ureicas
son utilizadas para producir tableros para uso de mueble, como son los terciados, por ejemplo, de 3 milímetros, y los contrachapados con cola fenólica son utilizados para la construcción, para encofrados, para pisos, para uso marino, en astilleros y demás. La densidad de los fenólicos depende de la madera utilizada, de la especie de madera utilizada. Muy comúnmente en Argentina se utilizan los tableros de pino y de eucaliptus, también hay de maderas nativas. Los espesores más comunes son de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 25 y 30 milímetros. Las medidas más comunes son las medidas estándares internacionales, 1,22 por 2,44. Y otra medida que se utiliza en la Argentina, que se le llama doble puerta, es la de 1,60 por 2 metros 10. Bueno, por último vemos los tableros alistonados, que son hechos en madera sólida, con lamelas, se denominan cada una de las piezas o listones, se denominan lamelas, que van encoladas de canto. Se utilizan varias especies, las más utilizadas en Argentina son de pinos y eucaliptus, y se utiliza principalmente para la fabricación de muebles. La densidad, por supuesto, va a variar de acuerdo al tipo de madera utilizada, así que va a andar entre los 450 a los 600 kilos por metro cúbico. Los espesores varios, más comunes son 18 y 22 milímetros, también habiendo de 25, 30 hasta 40 milímetros de espesor para usos más pesados. También existen distintas calidades de estos tableros con nudos, tableros sin nudos o tipo clear, con finger, con uniones finger o de listones enteros o listones sólidos. Existen muchas variantes de estos tipos de tableros. En el aula virtual les dejo material para que lean de todos este tipo, de los 5 tipos de tableros, para que profundicen un poquito más en el tema.